palabra, el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón se llama sobre hombros de gigantes, sobre hombros de gigantes. Y esta frase es una referencia muy antigua. La primera vez muchas veces y muchas personas lo han citado, filósofos, científicos, muchas personas. Pero la primera vez que se sabe, la primera referencia escrita de esta frase, la escribió Juan de Salisbury, un autor, educador, diplomático, obispo también fue, y lo escribió acerca de su mentor, Bernardo de Chartres, y dice lo siguiente, esta frase, dice Juan de Salisbury: decía Bernardo de Chartres que somos como enanos a los hombros de gigantes. Podemos ver más y más lejos que ellos, no por la agudeza de nuestra vista ni por la altura de nuestro cuerpo, sino porque somos levantados por su gran altura. Pero ¿sabéis quiénes están llamados a ser esos gigantes lo suficientemente altos y lo suficientemente fuertes para que otros se pongan sobre sus espaldas, sobre sus hombros y vean más allá y vayan más lejos? Los padres, sí, los padres. Y esta canción fue escrita, dedicada especialmente, Quique Pavón se la dedicó a sus padres. Y yo no sé cuántos aquí pueden decir eso. Y no somos, vas a leerla desde el principio, y no somos ni mejores ni más guapos, ni siquiera somos igual de valientes, y si hoy vamos más lejos y si parecemos grandes, es porque vamos subidos sobre hombros de gigantes. Muchos los podemos decir aquí, ¿verdad? Pero ese gigante no se es solo por ser padre. Para ser un verdadero gigante hay que tener unas características que me gustaría compartir con vosotros hoy, en esta mañana, pero antes me gustaría aclarar algo. Primero me gustaría aclarar, porque aunque este mensaje va dirigido especialmente a padres, obviamente también a abuelos, a tíos, a personas que están llamadas a reposar sobre sus espaldas a otras personas para que vean más lejos que ellos, pero no me paro aquí ni pretendo pararme aquí como juez. No vengo a hablar desde la perspectiva de padre o de madre porque no lo soy. También es cierto que Pablo, que no se casó, dio de los mejores consejos que aparecen en la Biblia acerca del matrimonio. Y es que a veces necesitamos personas externas, una tercera persona con una perspectiva desde fuera que nos ayude a ver qué es lo que está pasando. Pero no serviría de nada pedirle a una tercera persona que nos ayude a examinar lo que está pasando, por ejemplo, en nuestra familia, si todo el tiempo estamos pensando, es que tú no sabes cómo es mi casa, es que no has visto cómo se comporta cuando yo le digo esto, es que tú no has tenido los hijos que me han tocado a mí, ¿no? Si estamos todo el tiempo excusándonos y trayendo esos pensamientos, vamos a evitar que esa reflexión nos ayude, ¿verdad? Pero sí vengo con una visión, primero como hija, porque hija sí soy, como todos, y segundo como alguien, primero que ama profundamente a vuestros hijos, los que conozco, algunos no los conozco, y que estaba haciendo el cálculo y me suena muy alto y suena que ya estoy un poco mayor, bueno, a mi forma de ver. Pero llevo casi 20 años trabajando con preadolescentes y con adolescentes, o sea, sí, desde que soy una adolescente he trabajado con adolescentes, casi unos 10 años con jóvenes adultos, siendo brazos para jóvenes que a lo mejor sus padres incluso no eran muy cariñosos, dando consejo de parte de Dios, escuchando oídos para muchos jóvenes que me han dicho, es que mi papá no me escucha, es que mi mamá no me escucha. Corrigiendo con amor muchos detalles, metiéndome donde no me llamaban, diciéndoles y siendo voz de Dios y diciéndole tú puedes, tú estás llamado a hacer esto, viendo su potencial y diciéndoselos, frustrada también por en muchas ocasiones cuando hablabas y hablabas y orabas y no veías el fruto, como quizás a muchos de vosotros os pasa. Entonces, desde esta perspectiva y después de haber compartido con muchísimos jóvenes
de cada uno de su padre y de su madre, como se dice, y cada padre y madre de ellos de su padre y de su madre, muy variados cada uno. Pero sobre todo, vengo con lo que dice la palabra de Dios. Es decir, si quizás alguien aquí, cualquiera de vosotros se parara aquí y dijera lo que yo os voy a compartir en esta mañana, sería igual de legítimo, no por quién es la persona que se para allí, sino porque está ceñido totalmente a la palabra de Dios. Así que yo os invito, padres, os animo a que con un corazón abierto y enseñable y manso como Jesús nos manda, recibamos su palabra hoy. Amén. Bueno, por otra parte, uno de los grandes defectos de los jóvenes es que siempre creen que van a ser jóvenes, ¿no? A mí me pasó, o sea, crees que nunca van a pasar los años por ti, nunca va a llegar ese momento donde tendrás esas responsabilidades. Así que me imagino que algunos jóvenes ya habrán dicho, vale, Ale, perfecto, dale caña, y yo me siento aquí como juez, pero no, porque si piensas así, es que estás creyendo que nunca va a llegar ese día, y la forma de llegar a ser esos gigantes empieza ahora. Estos son los años cuando tú tienes que empezarte a entrenar para ser ese gigante que levanta a otro sobre sí. O sea que esta palabra también es para ti, hijo, hija, joven, jovencita, que me escuches. Me gustaría orar una vez más, oramos muy brevemente al empezar, pero me gustaría orar antes de desarrollar el tema. Señor, nos presentamos nuevamente delante de ti. Hoy venimos con un corazón dispuesto, hoy venimos con un corazón sumiso y entregado y rendido a lo que tú nos quieres hablar hoy a través de tu palabra. Porque, Señor, es tu palabra la que va a ser hablada en esta mañana. Y nosotros abrimos nuestros oídos y abrimos nuestro corazón para escucharla. Y Espíritu Santo, yo te pido que tú abras también nuestro entendimiento, que podamos ver más allá de las palabras que se digan hoy, que podamos ir más allá y sobre todo tomar decisiones en nuestras vidas conforme a tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Vale, entonces vamos a entrar en características de un verdadero gigante. Y recordad, jóvenes, que estas mismas características que Dios pide a vuestros padres son las que debéis empezar a forjar desde ahora en vuestras vidas. Y vamos a tomar como ejemplo, como modelo, la vida de una pareja de padres que son los padres de Juan el Bautista, Zacarías y Elizabeth. Y vamos a leer en Lucas 1 del 5 al 17, si queréis buscarlo también, aunque va a salir en pantalla, pero podéis buscarlo porque vamos a estar hoy casi todo el tiempo en Lucas 1. Dice así: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Qué susto. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor, pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. Irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto.
Bueno, entonces ya conocemos un poquito la historia de esta pareja que no podían tener hijos. Dios les dice, he contestado vuestra oración, vais a tener un hijo, será llamado Juan, y el llamado de Juan es este. Esto es lo que va a ser vuestro hijo, y les dio instrucciones claras de lo que debían hacer. Pero encontramos en este pasaje varias características que tenían Zacarías y Elizabeth. Porque en esta mañana Dios nos está llamando a comprender que la generación que se debe levantar hoy es una generación con el carácter de Juan el Bautista, con el carácter del ministerio de Juan el Bautista. Una generación que se levanta a levantar su voz, valga la redundancia, en medio de otra generación que está en oscuridad, en tinieblas, que se levanta a llamar el pecado como pecado, que se levanta a ser santa y a preparar el camino del Señor. Entonces, teniendo esto en cuenta, la primera característica que vemos en Zacarías y en Elizabeth, dice el versículo 6, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas. Entonces, la primera característica es que un gigante, para ser un verdadero gigante, debe ser irreprensible aunque imperfecto. Irreprensible aunque imperfecto. Pero quiero empezar reflexionando en la palabra ambos. Dicen ambos padres eran justos delante de Dios. Y quiero hacer énfasis por dos cosas. Una, porque quiero invitar a aquellos padres que están, los dos padres aquí, a que es importante que los dos estén alineados en los principios de Dios para criar a los hijos. Pero también quiero animar a aquellas madres o padres que lo están haciendo solos, que a lo mejor no tenéis el apoyo de vuestros esposos o esposas para levantar a esos Juan el Bautista, y a decirte que no fue imposible para Eunice y para Loida criar a un Timoteo. Ellas fueron gigantes sobre las que Timoteo se levantó para hacer luz sobre su generación. Entonces tú también puedes, con la ayuda del Señor, ser esa o ese gigante para tus hijos. Pero luego dice que eran irreprensibles en todos los mandamientos. Y dice Matthew Henry, un comentarista bíblico, irreprensibles no quiere decir que fueran perfectamente santos, porque esta palabra parece muy grande, o sea, ¿quién va a ser irreprensible? ¿No? Pero no quiere decir que fueran perfectamente santos, pero sí que ponían todo su empeño en serlo. Aunque no eran sin pecado, eran sin reproche. Nadie podía acusarles de ningún pecado notorio. Pero luego vemos al irreprensible de Zacarías en el versículo 19, que no lo hemos leído aún, cuando el ángel le dice lo siguiente, le dice el ángel, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Tremendo, el irreprensible ahora le falta la fe para creer que lo que el ángel estaba diciendo iba a ser así. Entonces, por eso la característica es irreprensibles, aunque imperfectos. No somos perfectos, nuestra fe puede flaquear, hay cosas en nuestra vida que vamos trabajando, pero irreprensibles, haciendo todo de nuestra parte para ser ese ejemplo para nuestros hijos. Yo sé que es un cliché el sí, hay que ser ejemplo para nuestros hijos, pero aquí va mucho más allá. Quizás muchos desisten de ser ejemplo, porque es como, es tan difícil, o algunos sucumben frente a sus debilidades y prefieren seguir diciendo a sus hijos lo que deben ser ellos, sin ellos primero estar siendo eso que le están pidiendo a los hijos. Y os digo algo, las cosas, yo no sé si os ha pasado, imagino que sí, que vuestros hijos os dicen todo el tiempo ¿por qué? ¿Y por qué tengo que hacer esto? ¿Y por qué? ¿No? Y evidentemente el joven debe aprender a obedecer muchas veces sin un porqué. Pero también, sobre todo cuando vas llegando a cierta edad, necesita entender las razones y los motivos. Pero ¿sabéis qué, padres? ¿Cuándo hay que explicar menos? Cuando tú lo haces. Cuando tú lo haces, a lo mejor salta un pequeño porqué. Pero en cambio cuando tú le dices, tú tienes que hacer esto, ¿y por qué yo tengo que hacer esto?
Pero si tú eres el primer ejemplo y el primer modelo, entonces yo lo hago porque papá lo hace, yo lo hago porque mamá lo hace. Pero no solamente es el ser ejemplo, el ser irreprensibles, es esta forma práctica, ¿no? Sabemos que todos, y especialmente los niños, pero todos aprendemos por imitación, ¿verdad? Ellos empiezan y hacen todo, y de alguna manera más fácil hacen lo malo que lo bueno, ¿verdad? Nos ven hacer algo bueno, eso no, pero les ven hacer algo malo y eso seguro que lo imitan tal cual se hace, ¿no? Pero más allá de ese principio de imitación, hay un principio en el ser ejemplo y en el ser íntegro, y es el principio de la cobertura espiritual. Queridos padres y madres, vosotros sois cobertura espiritual sobre vuestros hijos por la posición de autoridad que tenéis sobre ellos. Y todo lo que hagáis o lo que dejéis de hacer va a afectar sus vidas espiritualmente, os vean o no os vean hacerlo. Es decir, tú puedes decir, ay, yo soy ejemplo para mi hijo, o sea, cuando me ve, me porto bien, ¿no? Y hago todo bien, pero cuando no me ve, no, y no va a pasar nada, porque él no me está viendo, pero no es así. Estaríamos equivocados si así pensáramos. Todo lo que hacemos puede afectar la vida de los hijos. Tu integridad es como un escudo protector sobre sus vidas. Miren, yo he conocido casos de jóvenes en los que estaban siendo atacados. Conocí el caso de una jovencita, estaba siendo muy atacada en sus pensamientos y de repente, o sea, venían pensamientos muy sucios a nivel sexual, muy sucios, pero ella decía, pero es que yo no veo nada, o sea, como para que yo esté pensando eso. Y bueno, luego nos dimos cuenta que uno de sus padres o sea, había abierto una puerta, había cometido un pecado a nivel sexual, y esa cobertura que le quitó su padre, digamos, a esta persona, hizo que esta chica estaba como desprotegida espiritualmente, y vino un ataque muy fuerte sobre su vida. Entonces necesitamos entender que somos esa cobertura, como cuando un padre se mete con temas de brujería, de hechicería, de esas cosas, y empiezas a ver al niño cómo le afecta, cómo ahora tiene temor a la noche. Tú no has hecho nada quizás delante de él, pero espiritualmente has abierto una puerta, porque tu integridad es una coraza, es que protege la vida de tu hijo y de tu hija, y es muy importante que podamos entenderlo. Y yo pensaba en esta idea que creo que se puede extrapolar, que es cuando el bebé está en el vientre, todo lo que la mamá come, ¿verdad?, o deja de comer, todo le afecta, todo le llega a él. Y podía ver cómo a nivel espiritual se extrapola hacia toda la vida de los hijos. Todo lo que tú comas o dejes de comer, espiritualmente hablando, va a afectar directamente la vida de tus hijos. Te vean o no te vean, creas que le afecte o no creas que le afecte, le va a afectar. Así que es importante levantarnos, que os levantéis como esos gigantes irreprensibles, aunque imperfectos, para cubrir la vida de vuestros hijos. La segunda característica las encontramos en el mismo capítulo de Lucas, versículo 13. Dice, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Vemos a un hombre de oración aquí. Luego en Lucas 1:41 dice, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y en el versículo 67 dice, y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. Y esta característica es que para ser un verdadero gigante tienes que ser una persona de oración y lleno del Espíritu Santo. De oración y lleno del Espíritu Santo. Es imposible impulsar una generación santa en este tiempo sin la ayuda del Espíritu Santo. Es imposible para los que los pastoreamos, y es imposible para sus primeros pastores, que deben ser sus padres. Es imposible hacerlo sin oración. Yo os hago una pregunta. Si viniera alguien
a atacar a tu hijo, o sea, físicamente, a agredirlo, y tú estás ahí, ¿no lo defenderías? ¿No darías acaso tu vida por él y te meterías como sea? O sea, ¿qué pasa con mi hijo? ¿No? Y a lo mejor es una madre y viene uno más grandote, no importa, ¿no? Sí. Pero entonces la pregunta es, ¿y por qué cuando a nivel de cosas ya más intangibles o espiritualmente vienen cosas a matar el propósito de tu hijo, por qué no te pones de rodillas y luchas en oración como si se te fuera la vida en ello? Es igual, pero mucho más importante aún. No digo que no lo hagáis, ¿vale? Seguramente oráis por vuestros hijos, pero necesitamos ser más intencionales en la oración. No solo, Señor, bendice a mi hijo, protégelo, cuídalo hoy, amén. No, ¿qué está pasando? ¿Hacia dónde va? Espíritu Santo, muéstrame qué es lo que está pasando con mi hijo. Tú no sabes todo lo que hace tu hijo todo el tiempo, imposible, ¿verdad? ¿O quién lo sabe? ¿Alguien le tiene cámaras en el instituto y en toda parte? No, pero sabes que el Espíritu Santo sí lo sabe. Tu oración llega donde tú no puedes llegar, porque como padres no podéis llegar a todas partes, somos seres limitados, ¿no? Físicamente. Entonces, cuando hablo de llenura del Espíritu Santo, no me refiero solo a ser llenados con un toque del Espíritu Santo, me refiero a una relación de amistad con el Espíritu Santo, porque Él quiere ser un aliado para ti en la crianza de tu hijo, en el formar esa generación con esa marca de Juan el Bautista. Él quiere ayudarte, pero necesitamos tener esa relación para poder ser sensibles. Y el Espíritu Santo entonces te dirá, dile que le amas. Este es el momento. Tú no sabes lo que está pasando tu hijo en su corazón y en su mente a cada momento. Más o menos puedes, ¿no? Las madres sobre todo tienen ese sexto instinto que dicen, le vi la carita, si se dan cuenta. Luego está el padre, por lo general, no quiero generalizar, pero la madre le dice, pero ¿no lo ves que está mal? ¿Mal? Pero sí, ¿no? No quiero generalizar, seguro que hay muchos padres muy sensibles, pero ¿sabes qué os digo? Padres que no tenéis este sexto sentido, alíate con el Espíritu Santo. Él te va a decir todo lo que tú necesitas saber de tu hijo. Él te va a ayudar a ser sensible y a saber cuándo callar, cuándo hablar, cuándo corregir, cuándo no. El Espíritu Santo es como un sexto sentido de una madre multiplicado por 1000, ¿sabes? Más o menos así funciona. Así que muy importante, oración y llenura del Espíritu Santo. Pero la tercera característica, esta me encanta, y es ser visionario. Para que tú seas un verdadero gigante tienes que ser visionario. Dice Lucas 1 también, pero los últimos versículos del 76 al 79 vamos a leer. Dice así: y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado. Está hablando Zacarías, que aquí es cuando ha sido lleno del Espíritu Santo y empieza a profetizar sobre Juan. O sea, Juan ya ha nacido, bueno, es que debo poneros en contexto, ¿sí? Juan ya ha nacido y ahora Zacarías está frente a él. Ya no está mudo, porque acuérdense que Zacarías quedó mudo por incrédulo, ¿verdad? Pero ahora cuando deja de estar mudo, lo toma el Espíritu Santo y empieza a profetizar sobre Juan. Lo tiene ahí a los 8 días de nacer y le dice: y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto de la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Tremendo. Y yo sé que aquí vemos a un Zacarías que fue tomado por Dios para dictar algo directamente desde el corazón de Dios para Juan. Pero yo quiero, padres, que entendáis hoy que por la autoridad que tenéis sobre vuestros hijos, cada palabra que sale de vuestra boca es como una profecía sobre ellos. Cada palabra, las buenas, las malas, las que pensasteis antes de hablar, las que no pensasteis antes de hablar, todas ellas tienen una autoridad tal sobre sus vidas que es como si vosotros estuvierais profetizando todo el tiempo. Cada vez que te diriges a tu hijo, estás profetizando sobre él. En un curso llamado Bendiga a sus hijos,
de Sixto Porras, no sé si lo conocéis, es director de Enfoque a la Familia, un ministerio que lleva años trabajando con familias, con matrimonios. Él explicaba en este curso cómo en hebreo la palabra bendecir está relacionado con ser investido de poder para alcanzar el éxito. Ser investido de poder para alcanzar el éxito, la prosperidad, para tener una larga vida con propósito. Y él decía, bendecir es proclamar la palabra de Dios sobre sus vidas. Bendecir es pronunciar las promesas de Dios para ellos, es transmitir valores y principios. De hecho, es la forma en la que Dios se relaciona con nosotros, bendiciéndonos. La primera persona en la Biblia que recibe esta bendición es Abraham. Dios bendice a Abraham y luego Abraham bendice a Isaac y luego Isaac bendice a Jacob y luego Jacob bendice con una bendición específica a cada uno de sus hijos. Entonces bendecir es refrenar mi lengua de hablar mal para hablar bien. Y no significa no corregir, sino que hay que corregir recordando que cada palabra es como una sentencia sobre tu hijo, es una profecía sobre tu hijo. Recuerda, tu voz es una voz profética sobre la vida de tu hijo. Y en esta función que tienen los padres, en esta autoridad, debes impartir visión. Visión, estamos hablando de ser visionario, debes impartir visión, debes decirle a tu hijo hasta dónde puede llegar. Yo recuerdo cuando pequeña que mi madre me decía muchas cosas de lo que podía llegar a ser, ¿no? Y no sé por cuántas profesiones pasé, pero lo que me hacía sentir a mí, más allá de que lo tuviera clarísimo o no, es que podía hacer lo que quisiera, hasta presidenta, creo que me llegó a decir un día que podía llegar a ser. Y yo, ¿sabes qué pasaba en mí? Bueno, primero seguro, no me acuerdo muy bien, pero seguro haría cara de adolescente, ¿no? O sea, como, ¿qué me estás contando? O sea, papá, mamá, ¿qué me estás diciendo? ¿No? Pero da igual porque eso quedó grabado en mí. A lo mejor yo creo que ella diría que yo pasé del tema totalmente, pero no, eso quedó grabado en mí. ¿Saben qué me hacía sentir? Que yo podía llegar a donde quisiera llegar, que no habían límites, que me acuerdo que me decía, yo te veo ministrando en las naciones, yo te veo, y ella era como, mamá, como tranqui, ¿no? Pero eso me hacía sentir eso y todo el tiempo me hizo sentir eso y me llevó a ver, me puso sobre sus hombros y me dijo, mira, yo te veo allá, yo no te veo aquí, te veo allá. Y eso es lo que estáis llamados a hacer con vuestros hijos. Y vamos a ver una escena de una película. ¿La tenemos lista? Esta la tenemos súper lista. Entonces vamos a verla, prestar atención e intentad pensar qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando. You and I remember Budapest very differently. Stark, get a lot of spray sniffing your tail. Well, they can't bank worth a damn. Find a tight corner. Y ya estaban emocionados, ¿no? Ya querían seguir con la... Yo sabía. Dice el Salmo 127:4, los hijos que le nacen a un hombre joven, en versión Nueva Traducción Viviente, los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en manos de un guerrero.
A los que se le acaben los hijos, ya sabéis, con el arco. Son como flechas en manos de un guerrero. Y yo pensaba en esto, ¿por qué la comparación como flechas? Y yo pensaba, las flechas llegan donde el arquero, o sea, el guerrero, no puede llegar. Es cuando estaba él y estaba por allá, o sea, no había nada, había un abismo, y mandaba esa flecha por allí. Él no podía llegar hasta allí, pero la flecha sí. Creo que la mayoría de padres habéis dicho ese dicho, ¿no? De tú vas a llegar donde yo no pude, ¿no? Es que si no se dice así, no se dice. Pero es verdad, los padres lanzan a sus hijos donde ellos no. Lo tomas y el camino que yo recorrí tiene que servir para algo, ¿sí o no? Tiene que servir, por eso yo desde ahí lanzo a mi hijo, pero él llega donde yo no he podido llegar. Pero siempre por eso visionario, ¿cómo veo a mi hijo? ¿A dónde? Más allá, más allá. O la flecha también llega más rápido de lo que el guerrero podría llegar. A lo mejor sí que podría haber llegado hasta allí, pero no tan rápido como la flecha. ¿Por qué? Porque es lanzada por el guerrero, impulsada. Tu hijo no va a llegar hasta allá, ni va a llegar más rápido porque sí, sino porque tú le impulsas. Y pensaba también cómo él lanzaba la flecha. ¿Cómo él lanzaba la flecha? Con una seguridad, ¿verdad? Con una fe, o sea, allí y allí va a llegar, y ahí llegaba. Una seguridad, porque de otra manera no se consigue el propósito. Yo te animo hoy, padre, madre, que me escuchas, nunca dejes de creer en lo que Dios puede hacer en la vida de tu hijo, de tu hija, de tus hijos. Nunca dejes de creer en la esencia de Dios con la que ellos fueron creados, aunque veas todo lo contrario. Nunca dejes de creer. Recuerda que la fe es la convicción de lo que no se ve. Pero la flecha también va hacia donde el arquero la dirige. No hubo ningún momento en que Ojo de Halcón, que se llama el arquero, se pusiera a tirar flechas a lo loco. Yo hubiera tirado flechas a lo loco. Vienen todos estos tirando, pero no, él miraba hacia donde quería que fuera la flecha y allá la lanzaba. Tenía claro el destino y entonces lo lanzaba. Si no sabes cuál es el destino de tu hijo, ¿qué está llamado a hacer? ¿Cómo lo vas a proyectar? ¿Cómo lo vas a lanzar? ¿Vas a lanzar flechas al aire? Si no. Pero cuando tú entiendes y crees lo que Dios puede hacer con tu hijo, vas a inspirarle a visionar, vas a llevarle a que él también crea, vas a afirmarle en ese camino. Pero tenemos que entender cuál es el llamado. Y más allá puede ser que no sepas el detalle. Creo que sí que es importante que como padres oréis desde el vientre o desde antes. Señor, ¿qué es lo que tú quieres para mi hijo? Porque sabéis que Dios le dio instrucciones a Zacarías de cómo debían criarlo. Le dijo, no tomará sidra ni beberá vino. Porque tiene este llamado. Porque según es el llamado, así es el entrenamiento. Según la misión, así es el entrenamiento. Y yo os repito, porque lo creo de todo mi corazón, esta generación, que somos todos los que estamos aquí, pero especialmente los jóvenes y niños, los que actualmente son jóvenes y niños, como generación tendrán que tener el sello del ministerio de Elías y de Juan el Bautista. Digo Elías porque la palabra ahí en el versículo 17 habla de Juan y dice que tendrá ese sello de Elías también. Y hay 4 cosas que tuvieron estos dos ministerios. 1, predicaron la necesidad de arrepentimiento y reforma a una generación corrompida y degenerada. Y nosotros estamos llamados a hacer eso. Tus hijos están llamados a hacer eso. 2, fueron audaces y celosos en condenar el pecado. Llamaron lo malo, malo y el pecado por su nombre. Y tus hijos son llamados a esto. 3, fueron odiados y perseguidos por ello.
No todos son luces en el llamado, en un llamado tan espléndido como este. Y cuarto, fueron impulsados por el Espíritu y el poder de Dios. Amén, a eso nos está llamando. Esta generación, vamos a ser investidas, la generación del avivamiento. Y yo pensaba cómo Juan el Bautista preparó el camino y los corazones para la llegada del Mesías. Pues nosotros estamos llamados a preparar el camino y los corazones para la segunda venida de Cristo. Esa es nuestra misión y ese es nuestro llamado. Y por tanto, como padres, como esos gigantes, tienes que llevar a tus hijos a visionar su llamado y con este entendimiento, asimismo, levantarle. Y no digo que sea fácil, por supuesto que no, pero digo que se tiene que hacer de una manera contundente. Tienes que levantar jóvenes, tenemos que hacerlo, jóvenes robustos en su fe, con convicciones claras, porque si no, ¿cómo van a llegar a alcanzar todas las esferas de este mundo, de las esferas de influencia de este mundo? Porque nuestros jóvenes, nuestros niños, tienen que llegar a alcanzar las familias, o sea, tienen que haber trabajadores sociales, psicólogos, la economía, hombres y mujeres de negocios, de ciencia, la tecnología, que ahora es tan importante. Tiene que haber hijos de Dios allí en esos lugares. El gobierno, no es que la política es corrupta, tiene que haber luz ahí, vamos a hacer luz ahí. O sea, tus hijos, esas flechas tienen que ir a todas estas esferas. En la iglesia se tienen que levantar pastores, maestros, profetas, evangelistas. En los medios de comunicación que controlan lo que se dice, lo que no se dice y cómo se dice, tenemos que estar nosotros también. En las artes. Pero a veces pienso que algunos quizás forman a sus hijos como diciendo, como no va a ser pastor, entonces lo formo light, ¿no? O sea, no soy tan exigente o no quiero formar tanta, o sea, tampoco tiene que ser tan radical, ¿no? O sea, no seamos así como tan radicales, porque no va a ser pastor. ¿Y tú crees que en la esfera donde Dios le está llamando a moverse, a lo que tu hijo se ha llamado, no necesita ser radical? Lo mismo, igual, ese carácter que necesita, esas prioridades que necesita tener claras, las necesita tener un pastor aquí adentro, como un jugador de fútbol que está allá afuera, rodeado de todo un ambiente contrario. Entonces, necesitamos saber también lo que se está cociendo allá afuera, padres. ¿Qué es lo que está pensando el mundo? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Cuáles son las ideas que se están generando? Como por ejemplo el feminismo hegemónico que hablamos el otro día en los jóvenes, la diversidad de género, el aborto. Y tú tienes que saber tus hijos cómo eso les está afectando, qué piensan acerca de esos temas. Pero tienes que hacer los deberes, enterarte qué dice el mundo sobre esto, qué dice Dios sobre esto, y vamos a tener una conversación. No pueden haber temas tabú en las casas, en tu casa. No puede haber un tema que no se pueda tratar. Ninguno, ni el que más te escandalice. No puede haberlo. En el momento apropiado, indicado, en la edad apropiada, cuando toque, pero no puede haber ningún tema tabú en casa. No creas que porque tu hijo está en la iglesia estos temas no lo van a alcanzar o no le afectan. Lo que están viendo en las redes sociales, qué se está moviendo en las redes, qué aplicaciones se están creando. El otro día, porque hablamos de todos estos temas en una de las reuniones, hablamos de aplicaciones móviles, o sea, una aplicación donde prácticamente las chicas pueden ser, bueno, chicos también, pueden prácticamente, es como prostituirse pero de manera online y te pagan por eso, o sea, unos minutos así, pero aplicaciones que están al alcance de tus hijos, de tus hijas, y tú sabes que existen. Es que es nuestra responsabilidad, tenemos que estar enterados de lo que pasa. TikTok, ay, eso es de chicos, no me gusta.
Ahora, no te lo descargues para engancharte tú también, pero sí para ver qué es lo que está pasando, cómo le puede afectar, qué cosas se están dando hoy. Y yo os digo, sobre todo estos pensamientos que se están levantando hoy en día, nos están queriendo callar, como diciendo, no puedes pensar diferente, ¿cómo piensas, cómo eres contrario a esta idea o a esta otra? Y cada uno tiene su libertad y a lo mejor no queremos levantar conflicto allá afuera, ¿no? Pero en tu casa, no, en tu casa se tiene que levantar la voz en el buen sentido, ¿no? Para decir qué cosas son principios de Dios, qué cosas no. Estos en casa se tiene que hablar. La cuarta característica de un verdadero gigante es que tiene un compromiso diario con todas las cosas que hemos visto anteriormente, un compromiso diario con ser irreprensible, un compromiso diario con ser de oración y lleno del Espíritu Santo, un compromiso diario con la visión que Dios te ha dado para tu hijo. Y si no la tienes aún, bueno, que ya más o menos os he comentado que si no la tienes, sabes a lo que son llamados a hacer, pero un compromiso diario con buscar, Señor, ¿qué es lo que tienes para mi hijo concretamente? ¿En qué esfera de influencia de este mundo se va a mover? ¿Hacia dónde lanzo la flecha? Un compromiso diario, porque como os dije, el ángel le dijo a Zacarías, no beberá vino ni sidra, le dio instrucciones concretas de cómo debía hacerlo. Y también le dijo, porque será grande delante de Dios. Y es importante, si entendemos el llamado que tiene esta generación, que les enseñemos también la diferencia entre ser grande delante de Dios y grande delante de los hombres. Porque muchas veces ser grandes delante de Dios significará ser menospreciados delante de los hombres. Y eso es una realidad que también vuestros hijos deben entender. Y yo pensaba cómo en este compromiso diario con la visión, cómo a los que van a ser herederos de reinados, ¿no? Y a los hijos de reyes les entrenan o les entrenaban de una forma, o sea, tienen que aprender 5 idiomas, tienen que comportarse así en la mesa, tienen que saber dirigirse en público, ¿verdad? Porque les están entrenando para ser rey en unos años, en un tiempo. Queridos padres y queridas madres, se os ha confiado criar a los hijos y a las hijas del Rey, para que brillen en medio de una generación perversa. Entrenémoslos como es necesario entrenarlos para que puedan ser eso allá afuera. Pero eso empieza con el ejemplo, como hablábamos, con el ejemplo, cómo le enseñas prioridades a tus hijos y que Dios es primero. Con tu ejemplo, cuando tú tomas decisiones que indican que Dios es primero. Bien, yo me acuerdo cuando niña, tenía como unos 8 años, yo no me acuerdo casi de nada de lo que pasó a mis 8 años, pero de esto sí me acuerdo. Todos sabéis que me gusta bailar, ¿verdad? Sí, muy bien, no, para nada, soy arrítmica total. Me encanta bailar desde muy pequeñita. Y yo, en tercero de primaria, se ve que un día, no sé, teníamos una hora libre, no sé qué pasó, y el profesor estaba como happy y nos puso música en la clase. Pues nos pusimos todos a bailar. Y entonces yo no sé, a mí se ve que estaba fluyendo. Y entonces me puse a bailar, estaba bailando con un chico, en ese tiempo trans, es música electrónica, o sea, muchos años atrás. Y yo no sé, o sea, nos pusimos ahí como una coreografía, no sé qué tal. Entonces el profesor nos vio y dijo, wow, esto lo vamos a presentar a bachillerato y vamos a hacer no sé qué, y tenía planes, ¿no? O sea, como estos talentos vamos a usarlos, tal. Entonces le manda una nota en la agenda a mi mamá, diciéndole, bueno, que es que queremos presentar a su hija, que es que baila muy bien, y entonces que haga esta presentación ante los de secundaria y tales. Y yo toda contenta, yo llego con mi libreta a casa y yo, wow, feliz, feliz. Y entonces luego mi mamá le escribe una nota en respuesta al profesor, ¿no? No me dice nada, sino él escribe la nota, o a lo mejor yo no me acuerdo de los detalles, yo me acuerdo de la nota.
Y entonces yo leo la nota y cuando le dice, nosotros somos cristianos, mi hija no va a participar. Y yo, vale. Y a mí eso me dejó marcada. ¿En qué sentido? Yo no hizo ningún cambio en mí en ese momento, no hizo nada en mí. Yo seguí bailando muchas cosas, muchas canciones de una letra muy fea, como son la mayoría de canciones. Y yo seguía haciéndolo porque, o sea, salía de mí, o sea, estaba en mis venas, entonces yo salía. Pero saben que yo ya era consciente de que yo estaba llamada a consagrar mi talento para Dios. Y me perseguía todo el tiempo eso, porque yo lo hacía y luego me sentía fatal. 8 años. Y entonces el domingo en la iglesia, recuerdo, cada vez que como que fallaba, ¿no? Que había como una fiesta en mi colegio y terminaba haciéndolo. Y entonces el domingo en la iglesia, Señor, y hacía otra vez la oración de fe. Perdona mis pecados, sí, pero literal, la hice no sé cuántas veces la oración de fe. Por eso quedó ahí grabado. Yo seguí como por 2 años hasta que un día dije, Señor, voy a consagrar mi talento para ti y voy a danzar solo lo que te agrade a ti. Entonces, esas decisiones marcan el día a día de los hijos. Yo recuerdo también a mi madre pagarme congresos muy caros. Yo teniendo, no sé, 11 años, 12 años, que nadie llevaba a sus hijos. Y no nos sobraba el dinero, os lo aseguro, nos faltaba por todos lados. En ropa, en comida, en muchas cosas. Pero, ¿saben qué me enseñó eso a mí? Aunque luego estuviéramos comiendo arroz y atún, y arroz y, bueno, el atún está caro ahora. En ese tiempo era una buena salida. Arroz y huevo me enseñó a mí primero lo espiritual. No solo de pan vivirá el hombre, primero lo espiritual. Entonces, marquemos la vida de los hijos en el día a día. No le castigues con venir a la iglesia. Yo sé que a veces hay muchos que ya no saben ni cómo castigarlos, les da igual quitarle el móvil. Ya trabajaremos en ello. Pero no les castigues con venir a la iglesia. Dios siempre primero y todo lo que sea de Dios, sí, lo motivo, lo aporte, o sea, le bendigo, le invierto en ello. Quinto y último punto, y ya termino. Un gigante, un verdadero gigante, está conectado al corazón de su hijo. Está conectado al corazón de su hijo. Justamente el ministerio que Dios le encargó a Juan el Bautista, dice en el versículo 7, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Y a mí me impacta mucho este versículo porque por lo general es el hijo en el que en su rebeldía se aleja del corazón del padre. Casi siempre es así, y de la madre. Pero este versículo dice, volverá a hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos. Y hay muchas razones por las que quizás un padre se aleja del corazón de sus hijos, porque está frustrado, porque está demasiado ocupado, porque siente que no llega emocionalmente, que le superan otros problemas, por heridas del pasado, por su forma de ser. Hay 1001 razones para que un padre pierda la conexión con su hijo, pero si pierdes su corazón, pierdes la oportunidad de lanzar esa flecha, porque no puedes hacer todo lo que hemos hablado antes si tu corazón no está conectado con Él. ¿Cuántos hijos? Y no lo digo yo, Gary Chapman, experto en familia y matrimonio, escritor de muchos libros, dice como muchos jóvenes sienten que sus padres no les aman. ¿Y es así? No es así. Yo no me imagino ningún padre aquí que no ame a su hijo. Seguro que todos le amáis. Pero hay jóvenes que sienten que no. ¿Por qué? Lectura de verano. 5 lenguajes del amor de los jóvenes. También hay para niños. Este hombre habla en este libro cómo cada uno tenemos, cómo los jóvenes, los niños, todos tenemos un tanque del amor, ¿no? Un tanque. Y ese tanque se va llenando en la medida que nos van expresando amor.
Pero hay diferentes lenguajes del amor y cada uno tiene como un lenguaje del amor especial, el más importante. Y así tú, cuando te hablan con tu lenguaje del amor, entonces el tanque ¡pum!, se llena. Pero si te hablan con otro lenguaje del amor, como bueno, sí, un poquito, ¿vale? Entonces es hablar el lenguaje del amor de tu hijo, no el que tú hablas, porque a lo mejor para ti el lenguaje del amor es: yo te estoy pagando el estudio, yo te estoy pagando. Evidentemente es un esfuerzo súper valorable, pero ¿cuál es el lenguaje del amor de tu hijo? Hay 5 principales lenguajes del amor, rápidamente, porque esto es tarea. Palabras de afirmación, toque físico, tiempo de calidad, actos de servicio y regalos. 5. Averigua cuál es el lenguaje del amor de tu hijo y vuelve a conectar con él. Y si alguna vez tu hijo te llega a decir, que esto no se suele decir abiertamente, pero si alguna vez te dice: es que siento que no me amas, no te enfades, o no digas o no pienses, ¿cómo se te ocurre? O sea, ya está o sea, es como increíble. Si yo te mantengo, si yo te doy, si yo hago, si te lavo, no sé qué. No te enfades. Piensa más bien: Señor, o sea, estoy perdiendo el corazón de mi hijo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para llegar allí? Y seguro, como dice este autor, que muchos de los comportamientos se solucionan llenando el tanque del amor. Vamos a orar. ¿Qué tal si nos ponemos en pie? Cierra tus ojos ahí donde estás. Yo no sé, y ahora, bueno, hablo a todos, pero especialmente a los jóvenes. Si tu padre o tu madre creyó o no en ti, si está comprometido o no con lanzarte al mundo para hacer luz en medio de las tinieblas. A lo mejor está comprometido con levantarte, pero no tiene este enfoque. Pero quiero decirte que tu Padre que está en los cielos cree en ti, y que sobre sus hombros todo el que sea hijo tiene una mejor visión, y como hijos de Dios nos lanza con fuerza y con firmeza hacia sus sueños. Quizás algún padre aquí podrá decir: pero qué injusto que Dios me exija ser este gigante de tal calibre, tantas exigencias, cuando yo no tuve uno sobre el cual subirme, o lo tuve como incompleto. Pero recuerda que sí que tienes un gigante que te toma en brazos, te pone sobre sus espaldas y te dice: ¿ves allí? Es donde vas a llegar. Como padres también tienes a tu Padre Dios, a tu Padre Celestial, en el cual te puedes subir, y Él te va a mostrar a dónde puedes llegar tú y a dónde puedes llevar también a tus hijos. Señor, gracias. Gracias por hablarnos, gracias por amarnos. Gracias por lo que vas a hacer, Señor, a partir de esta palabra en cada hogar y en cada casa. Espíritu Santo, yo te pido incluso por padres que hoy están aquí y a lo mejor viene como un sentido de culpa quizás, pero no es de Dios ese sentimiento de culpa. A lo mejor algunos que ya su tiempo de criar como tal ya pasó y sienten como la batalla perdida, pero no hay oración de un padre y de una madre que Dios no escuche. Aún hay esperanza, aún hay tiempo, como nos decía el Señor la semana pasada. Ven conmigo y vamos a pescar otra vez. Vamos a intentarlo otra vez. Vamos a por esos hijos
otra vez en oración con la ayuda del Espíritu Santo. Quizás no tengas la misma influencia, pero todavía eres autoridad espiritual. Todavía tu cobertura, tu integridad, tus oraciones, tu palabra todavía tiene autoridad sobre la vida de tus hijos. Todavía puedes profetizar y bendecirles. Todavía puedes declarar ese camino y ese destino de bendición sobre ellos. Y puede ser que no lo veas en un día o dos, pero no te canses de creer. Como cantábamos antes, yo sé que tú, Señor, mueves montañas. Confío en ti, sé que lo harás otra vez. Y gracias, Señor, porque tú no solo le exiges a estos padres el ser esos gigantes, tú estás con ellos para hacerlo. Y gracias, Dios, por estas flechas que serán lanzadas a todas las esferas de este mundo, porque tu reino será establecido aquí en la tierra y en esta tierra en la que estamos, a través de esas flechas que serán lanzadas, como dardos que cumplen el propósito, que llegan a los lugares que tienen que llegar, y enemigos del reino caerán también. Lo creemos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Amén.